El doctor Rafael Sánchez Cárdenas ha venido hoy porque él entiende como que no es suficiente que estemos usted y yo aquí, Ramón Tejado Holguín. Así que vamos a pasarle la pelota a él porque es verdad, él es el que tiene el pelota. Vamos a hablar de ese tema que ha estado planteándose desde el jueves pasado, la situación con la OEA, que se ha presentado en función de las declaraciones que dio su secretario general y la en su monte seco y pardo, yo tengo más que el leopardo. Se es consciente que en una entrevista que se le haga, no necesariamente está hablando la OEA, está hablando el secretario general. Pero el secretario general tiene un puesto sumamente importante. ¿Y qué ha ocurrido? Vamos, como tú dijiste, a contextualizar. ¿Qué ha ocurrido antes con el secretario general de la OEA? Que antes era el canciller del Uruguay. Sí. Si lo recuerdan, cuando él era candidato a ser secretario general, fue desde la Cancillería del Uruguay. Uruguay fue el único país fuera del CARICOM que dio, bajo su Cancillería, alguna declaración de condena a República Dominicana en los momentos en que se estaba debatiendo todo el tema de la ley 168-14, 169-14. Que ya por ahí uno tiene un antecedente, dice, bueno, pero vamos a ver qué pasaba. Luego, en julio, el día 2 de julio, es decir, a principios de este mes, dio una declaración en una entrevista que le hicieron en Conclusiones, en donde decía que República Dominicana se había comprometido a detener las repatriaciones, tanto las repatriaciones voluntarias como las repatriaciones que le correspondía a la República Dominicana hacer debido al cumplimiento de la ley de migración. Entonces, obviamente, un asunto de esa naturaleza es muy delicado, dicho en manos del secretario general, sobre todo cuando la República Dominicana no había hecho ningún compromiso. La República Dominicana lo que siempre dijo es, luego de finalizar el Plan Nacional de Regularización, estas personas tienen alrededor de 40 días, 45 días para reunir documentos que les falta, y mientras eso ocurre vamos a detener las repatriaciones de las personas que se han acogido al plan o la persona que está aquí. Nunca, y esto es muy importante decirlo, nunca República Dominicana ha dicho que ha detenido las repatriaciones en sentido general. ¿A qué me refiero? En la frontera, no masivas, pero además... Las devoluciones serían... Exactamente, en la frontera CEFRON ha devuelto en los últimos meses miles, cientos, decenas de miles, porque se hablaba hasta de 60.000 devoluciones en 3 o 4 meses. Es decir, no se han detenido ese tipo de devolución. A lo que se ha detenido es las repatriaciones de personas que están ya en territorio dominicano y que están optando por la posibilidad de tener, ¿no?, regularizar su situación, como diríamos en República Dominicana, tener sus papeles. Fruto de eso, obviamente, no se hace ningún tipo de repatriación de ese tipo para evitar que alguien que puede ser potencialmente beneficiario del plan sea repatriado. Es eso, pero no es que se detuvieron las repatriaciones en general. Pero de todas maneras, República Dominicana nunca dijo, ni en la OEA ni en ningún sitio, que iba a detener las repatriaciones voluntarias además. O sea, ¿cómo tú detienes a una gente que se quiere ir para su país? Un dominicano que está en Nueva York y quiere regresar a su país. Nadie puede detener una repatriación voluntaria, al contrario. República Dominicana lo que le dio fue facilidades, y es correcto. Si usted quiere irse, le damos facilidades. Las facilidades de transporte, le transportamos inclusive sus bienes. Ese es el trato humano del que se habla. Exactamente, y además, si usted decide irse voluntariamente, como no ha sido repatriado, ustedes saben que en toda parte del mundo una persona repatriada se le pone un impedimento
de regresar por la vía legal del país de 3, 4, 5 años, que dependiendo del país, sí, que no sanción. puede ir a tomar una visa. Pues la persona que se va voluntariamente tiene esta opción de que puede tratar de regresar legalmente, regularmente, por los mecanismos normales. Entonces, bueno, esa fue la primera declaración el 2 de julio. Claro, del 2 de julio a la fecha se evidenció que República Dominicana de ninguna manera había dicho nada. Luego vienen unas declaraciones últimas, en la cual el contexto es que República Dominicana había sido muy clara, tanto con la OEA como con la comunidad internacional y nacional, de que era imposible sentarse en la mesa de negociaciones con Haití si Haití nos retiraba una serie de acusaciones falsas que había hecho hacia República Dominicana. Esas acusaciones tenía que retirarlas porque es como que tú vengas y digas, una gente se te pare frente a tu casa, te diga una sarta de mentiras y otra gente del barrio venga y te diga, pero venga, vamos a conversar. No, que retire todo lo que me dijo, todo lo que me voció ahí, que retire. Entonces yo salgo y converso con él tranquilamente, pero no podemos conversar en ese contexto. Entonces, bueno, se dan las declaraciones de Almagro, tuvo una desafortunada frase que dijo que República Dominicana era una isla y que cuando es una isla no son dos países, es un país, aunque inmediatamente trató de establecer claramente que aquí sí hay dos países. Trató de sacar la pata. Sí, pero ya lo había dicho y obviamente en el sentido interno de la República Dominicana esa es una declaración muy desafortunada. Pero lo peor fue que en ese contexto, sabiendo que se está esperando una comunicación, una información de una misión que vino a República Dominicana que tiene que rendir su informe, sabiéndose en ese contexto, sostiene que hay que buscar una solución definitiva y que ambas partes deben sentarse a conversar y hace una serie de disquisiciones que no era el momento y no le correspondía al secretario general de la OEA hacer esas disquisiciones hasta tanto precisamente la misión que vino a República Dominicana nos rinda su informe, que es una misión que, como dijo el presidente, lo que se quiere es que diga la verdad, ha visto lo que aquí ha pasado. Entonces, no es posible que el secretario general se adelante tirando una conclusión de esa naturaleza cuando ha dicho República Dominicana ha sido muy clara, no nos vamos a sentar con Haití a conversar del tema hasta tanto no se retracte de las mentiras obvias que ha dicho sobre nuestro país. Esa ha sido la situación. Entonces, bueno, en ese contexto es que se da las declaraciones en el sentido de que Almagro debe tener mucho cuidado en la forma en que interviene públicamente a la hora de tratar el tema de República Dominicana-Haití debido a los diversos aspectos y las diversas aristas. Y no debe, no solamente tiene que ver con los organismos internacionales, la OEA, etcétera, tiene que ver también con la situación interna de nuestro propio país, tiene que conocer nuestra historia. Es decir, yo sé que para mucha gente puede minimizar la frase es una isla y cuando es una isla, aunque es una isla tan grande como Australia, es un solo país, aunque allá son dos, aunque la haya rectificado luego, o sea, aunque inmediatamente después haya explicado que somos dos países, tiene que entender cómo cae en una nación como la República Dominicana y supongo que como el propio Haití, una visión de que en una isla donde hay tantas diferencias culturales debe haber un solo país. Un solo país. Bueno, hay un elemento que en parte de esa contextualización debiéramos aclarar en vista de los comentarios que se han hecho algunas instituciones o gente que acude a los medios. Se ha dicho, sobre todo algunos círculos de oposición, de que aquí hubo un mal manejo de la comunicación del proceso que hemos estado llegando, sobre todo de regularización, que el país debió tener toda una campaña organizada internacionalmente para evitar todas estas acusaciones que se han estado haciendo. Y la observación que el primer elemento que habría que tomar en cuenta, y quisiera ver tu opinión, es, ¿sería la República Dominicana creíble en una campaña de ese tipo que se le está reclamando al gobierno hoy, sin haber montado la contrarrespuesta a aquella sentencia, vamos a decir, la resolución de los problemas que ella implicaba con la ley 169
y el plan de regularización. ¿Sería creíble una campaña sin el plan de regularización y sin esa ley? Tu punto es excelente, pero además es una de las razones por las cuales, esa última parte de la pregunta, precisamente hay que tener cuidado con la crítica de que el gobierno no hizo una campaña a tiempo lo suficiente para poder explicar a la comunidad internacional el tema de la ley 169-14, el tema del Plan Nacional de Regularización y cómo la ley era una respuesta precisamente a la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13. Es muy importante eso. ¿Por qué? Por lo siguiente. Obviamente, lo primero que hace la ley, que fue un consenso entre todas las instituciones frente a la sentencia del Tribunal Constitucional, el presidente, con la vocación de diálogo que tiene, pues conversa con el Senado, la Cámara de Diputados, el Congreso, la Junta Central Electoral, porque es quienes son los que tienen que ver realmente con el tema de las actas de nacimiento, con la propia justicia, y se saca esta ley para resolver el problema de un grupo de personas que fue inscrita en el registro civil, que tiene su acta de nacimiento y que ellos no son culpables de si hubo una irregularidad al inscribirlo. Ellos no tienen la culpa. Entonces lo que dice la ley es, dele la nacionalidad inmediatamente. Si nosotros habríamos tenido una situación interna unánime que comprendiera, obviamente que se había podido hacer una mejor campaña, pero recuérdate que la Fuerza Nacional Progresista tuvo los elementos más importantes de oposición frente a esta ley. Entonces, por más que tú querías hacer una muy buena campaña, tú tenías un sector en contra de esa ley, abiertamente, pero pasó lo mismo con el Plan Nacional de Regularización. Recordemos, el Plan Nacional de Regularización, fíjense, la ley es sobre nacionalidad, Plan Nacional de Regularización es sobre migración. ¿Ustedes no recuerdan quién publicó un espacio pagado diciéndole a los empleadores que no le dieran un papel a sus empleados haitianos, porque eso podía, un papel que dijera que trabajaba con ellos y que estableciera la fecha, porque eso podría ser plausible de ir a la justicia por no sé qué de falsedad, etcétera, etcétera? Vinicito Castillo, la Fuerza Nacional Progresista. Entonces, ¿cómo tú podías hacer una muy buena campaña de comprensión a nivel internacional, a nivel nacional, teniendo fuerzas internas yendo en contra de ambos mecanismos? Ahora, es evidente, sin esos dos mecanismos, la República Dominicana estaría en una situación muy, pero que muy difícil. Muy grave. Gracias a esos dos mecanismos, la República Dominicana ha podido enfrentar desde las acusaciones de apatridia y de todo eso, hasta las acusaciones relacionadas con la migración. Así es. Pero gracias a esos dos mecanismos y a la forma en que lo ha aplicado, y a la forma en que eso se negoció con el liderazgo nacional, que lamentablemente una parte de ese liderazgo intentó bombardear ambos mecanismos para que no se aplicara. Así es. No, y además hay una cosa, Ramón, que ha permitido recuperar, digamos, la moral del país en términos de reconocimiento de justicia a aquellos que fueron excluidos mediante la sentencia, y además es la primera vez en más de 50 años que se inicia un auténtico proceso de regularización de la migración. Así es. Y entonces, encima de eso, es la primera vez que aquí se está otorgando a esos descendientes de ciudadanos haitianos que el Estado Dominicano traía aquí, que no repatriaba y que se quedaban, y que posteriormente, incluso con carnet del propio Estado, no le otorgaba la nacionalidad a esos descendientes de haitianos. Ni siquiera le otorgaba bueno, a los descendientes no le otorgaba la nacionalidad, y a los que vinieron no le otorgaba la regularización, la residencia. Exactamente. Es decir, hay una recuperación de la justicia, hay por otro lado la regularización propiamente dicha de todos aquellos que ilegalmente, sobre todo a partir del terremoto de 2010, ingresaron al país por una razón obvia, despavoridos por el hambre, la enfermedad y todo aquello que implicó esa tragedia. Se invade el país. Y hubo tolerancia para que eso pasara en cierto sentido por lo que aquello implicaba. Entonces, ahora el Estado Dominicano está en una ofensiva diplomática con fines de orientar la opinión pública internacional y los gobiernos sobre este plan y estas medidas.
De manera que hay una pertinencia en la acción actual basada en las bases que ya se estableció anteriormente, con el plan y la ley. ¿Cómo tú ves la medida de contener el diálogo con la dirección haitiana y esta objeción a dialogar con Haití en las condiciones en que lo plantea la OEA? Mira, lo que ocurre es lo siguiente, vamos hacia atrás, como tú bien dijiste. En República Dominicana el diálogo con Haití había sido difícil, no se había logrado un diálogo fluido con Haití, como se ha logrado ahora. Es decir, no solamente el Plan Nacional de Regularización es una conquista de hace más de 50 años que este país no existía. No solamente la ley 169-14 es una conquista que este país tiene, que no había ningún tipo de seguridad para esas personas desde hace más de 50, bueno, según la propia ley, desde 1929. No solamente resuelve ese problema, esa ley, no solamente resuelve el problema migratorio, el Plan Nacional de Regularización, sino que el gobierno inició unos diálogos con Haití de negociación comercial, política, la activación de la Comisión Binacional. Mixta bilateral. Exactamente. Sí, binacional, mixta bilateral. Exactamente, que no se había tenido, pero con unos avances enormes. Nosotros llegamos a tener acuerdos. Recuérdense que hubo acuerdos hasta en términos policiales, de la política policial. De medio ambiente. Policías de aquí, de allá, entrenándose juntos, visitando medioambientales, efectivamente. Claro, o sea, para la fue frontera. un amplio espectro en donde República Dominicana tuvo toda la voluntad de que ese diálogo se mantuviera. Es decir, quien ha roto el diálogo. Bueno, inclusive se estimuló que empresarios dominicanos y empresarios haitianos negociaran también ellos mismos por sus propias cuentas. Y lo han hecho. Y lo han hecho, ¿no? Y lo están haciendo. O sea, el diálogo, claro, ahí está. Lo que ha ocurrido, vamos a estar claros, también hay que entender un poco Haití. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Haití tiene una situación difícil. La comunidad internacional está exigiendo elecciones. Ellos no tienen capacidad para hacer elecciones, tienen una serie de problemas, les faltan muchísimos recursos y están utilizándonos a nosotros como un chivo expiatorio para justificar una serie de deficiencias internas que tiene. Y están presionando a la comunidad internacional porque si ustedes quieren elecciones, dennos cuarto. Exacto. Entonces, y además viene lo de la crisis humanitaria y todo eso, pero es un problema de esa naturaleza. Bueno, en ese contexto, República Dominicana lo que ha dicho, bueno, si ustedes tienen su propio problema, no nos sigan acusando a nosotros. Nosotros estamos totalmente dispuestos a sentarnos al diálogo, porque además es fructífero para ambas naciones, pero sobre la verdad, pero clara, un diálogo abierto, democrático, basado en la transparencia y la sinceridad. Así no vamos al diálogo, porque así no tiene sentido. Nos comprometemos para que después ustedes salgan por ahí a decir una serie de cosas que no son ciertas. Pues hay que retractarse de lo que se ha dicho, hay que evidenciar ante la comunidad internacional que ustedes realmente están dispuestos al diálogo y que además de eso están dispuestos a cumplir a los acuerdos que llegamos. Entonces, cuando hagan esto, nosotros no tenemos ningún inconveniente en sentarnos. Pero ojo con algo, que también fue uno de los errores de Almagro. Ningún país del mundo, pero absolutamente ningún país del mundo discute su protocolo de deportación o repatriación con otro país. ¿Qué es lo que quieren sentar a República Dominicana? Ninguno. Ni Estados Unidos no tiene un protocolo de deportación con México, bueno, ni con Canadá, aunque Canadá y México un poquito diferente, pero no lo tiene. Para ponértelo fronterizo, pero tampoco con nosotros. Sí. Ni con nadie. España yo no sé si tiene uno con cualquiera de los países del África que pasan por Ceuta y Melilla. No tiene ningún protocolo. Italia tampoco. Sí. Ningún país del mundo negocia con otro su protocolo de repatriación. Sí, eso es claro. El gobierno lo que ha sido es claro, pero preciso. Todo esto se va a hacer respetando los derechos humanos, respetando los acuerdos internacionales de los cuales la República Dominicana es partícipe, inclusive no hablar de repatriaciones masivas porque no se va a hacer de que recojan toda esa gente y mándenla para allá, sino cada uno de los casos tratados de manera individual. Como se hacía antes, que se montaba en un Catarey lleno de haitianos y lo llevaban. La camiona. La camiona, exacto. Eso de triste recordación, este gobierno no lo está ni lo va a usar y además de eso lo condena. Correcto. Habrá repatriaciones como tiene que haber porque hay que respetar la ley de migración, el gobierno tendrá y va a aplicar la ley de migración, pero lo hará respetando los derechos humanos y lo hará además de eso tomando en cuenta
todos los protocolos internacionales que protegen, por ejemplo, a las niñas, a las mujeres embarazadas, a los sectores vulnerables. Todo eso, igual que la reunificación familiar, todo eso será tomado en cuenta. Se nos agotó el tiempo, pero vamos a robarle unos 30 segundos a nuestro querido amigo Lucas. Él no lo permite. Almagro, el secretario general de la OEA, ex canciller de Uruguay, no es un ignorante. ¿Cómo explicar, vamos a elucubrar aquí, un acto de temeridad como esas declaraciones, que además revelan cierta ignorancia y, a mi modo de ver, una visión muy sesgada y hasta autoritaria del asunto? ¿Cómo explicar uno esto? Bueno, la verdad que yo no tengo explicación, pero muchas veces es lo que ocurre cuando la gente se presenta frente a la televisión y nada, comienza a tener los reflectores. Yo prefiero pensar que es un elemento más bien de la novatada, del recién nombrado. Pero no es novato. No es novato. Pero y déjame agregar un componente más que es importante, histórico, de la contextualización. La intervención del 65 se da bajo la dirección de otro uruguayo, José Amora, cierto, que era quien dirigía la OEA en aquel entonces y con la cual se legalizó la intervención norteamericana en este país. Mire usted qué cosa, cosas veredes. Pero bueno, se nos agotó el tiempo y ya no podemos abusar ni de Lucas Vicen, ni del director que está ahí, ni de más nadie. Para el miércoles les esperamos aquí para más conversaciones sobre este y otros temas con Ramón Tejada Holguín y con el doctor Sánchez Cárdenas, que se nos escurre a veces a la derecha, pero que regresa siempre aquí. Por la izquierda. Ojalá, por la izquierda. Por la izquierda. Quédese ahí que nos vamos ahora a Ecomundo con Lucas Vicens. Quédese ahí.